Jesús no murió para darte valor. Él murió porque tú eras valioso. El reino de Dios está aquí ahora mismo. Queremos invitarle a un lugar diferente. Un lugar donde sus fuerzas se renuevan. El lugar donde sus sueños reviven. Donde la calidez y la excelencia se combinan. Nuestra prioridad es ayudarle. Nuestro objetivo es bendecirle. Usted puede comenzar una nueva etapa. Ontario tiene un lugar para todos. Centro Diplomático Internacional. Visítenos en el 303 Norte de Euclid Avenue, Ontario, California. Código postal 91762. Llámenos al 626-579-9128. Bendecidos para bendecir. Dios está interesado en nosotros. Erráis ignorando dos cosas. Número 31. El subtítulo de hoy es el diezmo y los platos y vasos limpios. Diga conmigo, el diezmo y los platos y vasos limpios. Algunos se acordarán que alguna vez he hablado de este tema en parte, pero hoy viene a fundamento varias partes del Antiguo Pacto. Y hemos hablado de una persona en la Biblia llamada Abraham. En la lección anterior hemos hablado cómo Abraham diezmó. ¿Cómo diezmó Abraham? ¿Cómo hizo? Por fe. Acuérdense esto no es obligación, no es una ley. Aunque luego los reyes, incluso el Antiguo Pacto, vamos a ver como un rey estuvo aprobando y decía al pueblo que diezmara. Los profetas también animaban a la gente que diezmara dentro del principio de la ley. Pero no nació con la ley. Muchos dicen, bueno, la ley ya pasó, ahora estamos en el nuevo pacto. No, nunca eso se acaba. ¿Por qué? Porque no vino de la ley, sino vino de la fe. ¿Y la fe para cuánto tiempo es? Para siempre. El justo, ¿cómo va a vivir? El justo por la fe vivirá. Acuérdense, digan conmigo todos juntos. El justo por la fe vivirá. ¿Y cómo nos hicimos justos? También por la fe. Creyendo a lo que Dios hizo, la justicia de Él. Yo creí, por lo cual fui justificado. Abraham creyó y le fue contado por justicia. Entonces, hoy vamos a mirar cómo su nieto Jacob hizo promesa de diezmar, también lo hizo por la fe. Aún lo hizo por la fe cuando Abraham diezmó, incluso en el momento que él venía de una conquista, colectó mucho y le aparece Melquisedec y le da. Aquí Jacob, vamos a ver que incluso antes de tener nada, estaba huyendo, no tenía nada, se estaba huyendo de su hermano Esaú, y mientras estaba huyendo, muchos conocemos la historia, pero no voy a leer todo, simplemente iba a llegar el momento donde él se acuesta a dormir y tiene un sueño y entonces empieza con eso. ¿Cuántos se acuerdan de ese sueño de Jacob? ¿No es cierto? Y es interesante porque él tuvo un pacto ahí con Dios muy único y también lo hizo por fe. Y vamos a ver cómo fue y cómo le fue luego a él. ¿Cuántos se acuerdan que fue cambiado el nombre de Jacob a qué? Israel. Mire, si el hombre que le creyó a Dios hizo pactos con ese tipo de fe, llegó un momento que él fue contado como el hombre que fue llamado la nación de Israel con su nombre. E incluso es algo tan impactante, tan impresionante eso, que nos lleva a nosotros también a creer que si nosotros también le creemos y vivimos por fe, realmente vivimos bajo la justicia de Dios y somos hechos justos. Entonces vamos a miremos ahora cómo su nieto hizo promesa de diezmar, también lo hizo por la fe. Ahora, ¿de dónde usted cree que aprendió Jacob como nieto? ¿Quién era el papá de Jacob? Isaac. ¿Y el abuelo? Abraham. Qué bueno que en la familia se pase, que no solamente escuchemos que heredó de la familia los vicios, las cosas malas, los abusos, los crímenes, que vamos a decir nosotros y nuestras generaciones vamos a ir pasando todo el bien que hemos oído por año y por año. ¿Cuántos conocen la cita bíblica así de memoria? ¿Quién se acuerda? Deuteronomio 28, en el capítulo 28, verso 1. ¿Cuántos se acuerdan? ¿Qué hay ahí? Conocedores de la Biblia del Centro Diplomático. La primera palabra dice acontecerá.
Y yo usé la semana pasada un poquito, acontecerá que si hicieres mi mandamiento y cumplieres todo, estas bendiciones vendrán y te alcanzarán. Eso dice Dios. Pero Él primero garantiza que acontecerá. Diga conmigo, acontecerá. Y del verso 15 en adelante, ¿qué dice? ¿Cuántos se acuerdan lo que dice? Algunos se acuerdan. También dice que acontecerá que si no hicieres. Y cuando dije un poquito así, salgo afuera y hay un hermano que me saluda y me dice, ¿usted leyó del 15 en adelante? Le digo, sí, yo ya no, me dice. Como dicen, me agarró en el aire. No, yo lo leí también antes, ya no lo leo más tampoco, pero bueno. Pero ¿por qué? Dice, porque yo ya no estoy más en ese grupo. Yo estoy en aquel que estoy haciendo. Así que si usted quiere ver por primera vez leerlo, lea del 1 al 14, del 15 en adelante, una sola vez léalo para saber lo que pasa. Pero ya no lo lea más después. Ya no es para usted, es para los que no hacen. Y aquí no hay nadie de eso, ¿no es cierto? No dicen amén ni nada. Aquí no hay nadie de esos que no hace. Aquí estamos los que hacemos, lo que Dios dice. Amén. Entonces miremos con este cariño a como cualquier otra ley de Dios. De amarlo, de servirle, de todo corazón. Esos mandamientos, servirle con tu alma, con toda tu entrega, con todo tu corazón. ¿Cuántas leyes? Quisiera miremos entonces ahora cómo Dios miraría si Él nos pide algo y habla de esta parte de como del dinero, del 10%. Y yo apliqué la semana pasada que lindo sería que todo creyente, especialmente aquí que nos están escuchando, que pueda hacer un 10% como sus diezmos a la obra de Dios, al reino de Dios, 10% de ofrenda, sea un dador para radio, televisión, lo que usted quiera, y otro 10% que usted haga un ahorro suyo personal. Si usted no escuchó, recomiendo altamente que tome esa lección anterior a esta, el número 30. Esta es la 31 y Dios mediante hoy cerramos. Fíjese lo que ocurrió, después que dijimos cómo fue todo el sueño y todo lo que él tuvo, vio una escalera conectada con el cielo y ángeles que subían y bajaban y allá arriba estaba Dios. Dice así, o está escrito así, verso 16, Génesis 28, verso 16. Y despertó Jacob de su sueño y dijo, escuche bien esto. Voy a leer varios textos porque al final quiero llevar a una vida más práctica, terminar con el Nuevo Testamento y decir cómo me serviría esto a mí. Esto le sirvió a ellos, esto fue así, Dios hizo un pacto con él, tuvo su bendición, cambió su nombre, fue un hombre exitoso tremendamente. Al final, donde andaba huyendo, se enfrentó con su hermano y se arregló. Ahora al final, cuando cerremos, queremos pensar de qué me sirve esto a mí. Y cómo yo puedo también vivir en esa dimensión y vivirlo por fe. No porque alguien me obligue, porque en este lugar no obligamos a nadie, a nada. Nuestro deber es darle un buen alimento y usted corra con esa palabra y sea exitoso. No ponemos regulaciones humanas, queremos dar las regulaciones del reino de Dios. Despertó Jacob de su sueño y dijo, ciertamente Jehová está en este lugar. Se dio cuenta por la escalera, los ángeles subían, bajaban. Dice, y yo no lo sabía, verso 17, y tuvo miedo y dijo, cuán terrible es este lugar, no es otra cosa que ¿qué? Casa de Dios y ¿qué más? Puerta del cielo. Bien interesante esto, verso 20, e hizo Jacob voto diciendo, si fuere Dios conmigo, ya empezó a dar palabras allí porque tuvo una experiencia linda con Dios, y me guardare en este viaje en que voy, y me diere pan para comer y vestido para vestir, y si volviere en paz a casa de mi padre, Jehová será ¿qué? Mi Dios, y esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios, y ¿qué? Y de todo lo que me dieres, ¿qué? El diezmo ¿qué? Apartaré para ti. Le está haciendo promesa a Dios, ¿qué? ¿Ya tenía el dinero? ¿Tenía algo? No, estaba huyendo de su hermano. Fíjese qué interesante esto. Entonces aquí, como hizo su papá, como hizo su abuelo, pacto con Dios con su diezmo, aquí el nieto, hace una vez más el diezmo y otra vez es por fe. Yo sé que alguna gente que está sentado hoy aquí, o los que nos ven por televisión, hay algunos que quizás nunca entendieron esto y algún momento voy a decir de cómo algunos piensan del diezmo, creen que no hay que hacerlo. Y vamos a darle una oportunidad que entiendan, y lo mejor que se pueda, siempre con libertad, y que al final de todo usted llegue a comprender y su corazón esté bien y tenga paz con Dios y diga, yo puedo levantar mis manos limpias y adorar a Dios. Eso sería lo más lindo que podía pasar hoy. Y si alguno por algo se da cuenta que no diezmó mucho tiempo, está atrasado, y sé que si ahora me dicen ponte a cuenta con Dios y págalo atrasado, no lo tienes, y Dios te quiere perdonar, ¿aceptarías ese perdón? ¿Y empezarías de nuevo?
Queremos cerrar con eso. Miremos qué interesante. También en la ley Moisés hizo que el pueblo practicara el diezmar, después que vimos que se hizo por fe. Entonces ya Moisés tomó y en su ley aplicó y ayudó al pueblo con esto. Y el diezmo de la tierra, así de la simiente de la tierra como del fruto de los árboles, de Jehová es. ¿De quién es el diezmo? De Jehová es. Incluso recuerde que no es el diezmo de Jehová. ¿Cuánto es de Jehová realmente, de toda la tierra y los árboles? Todo es de él. Pero él dice ahí, eso es mío, ¿por qué? Porque te permití que tú manejes los 90. Porque mire que él se salió de los grandes y nos dio a nosotros los grandes, manéjenlo ustedes y a mí nomás esto. Entonces él dice, eso ya no lo toquen. Mire que hay lugares que dice que es cosa sagrada, cosa muy única. Entonces, cuando se hace exitoso, hay gente que se queda con el 100% y sale perdiendo, pero cuando da y se queda con el 90 le rinde más. ¿Por qué? Porque está con la bendición. Amén, por la obediencia. Verso 31. Y si alguno, aquí lo que dijimos en la lección anterior, si alguno quisiere rescatar algo del diezmo, ¿qué dice luego? Añadirá ¿qué? La quinta parte de su precio por ello. ¿Cuántos leyeron antes este pasaje? Levanten la mano los que antes han leído esta parte. Ok, no muchos. Bien importante ver esto. Porque más de una vez hay gente creyente que se encuentra en apuro. Y lo que está diciendo aquí es que el pueblo de Dios tiene que diezmar. La gente de Israel fue enseñado a diezmar. Pero había momentos quizás que alguien tenía que hacer algún pago. Y yo voy a usar aquí un ejemplo. 3, 4. Cuando habla de una quinta parte, está diciendo una quinta parte de un total. Y quiero que mire bien esto, porque a veces no entendemos cómo los términos que se usaba aquel tiempo, incluso en inglés, las traducciones y todo, a veces no entendemos qué quiere decir una quinta parte. 5% es una quinta, no, una quinta parte. Si es que, vamos a hablar del total 100%, ¿cuánto es una quinta parte de 100%? 20. Vamos a decir, aquí tengo 20, 40, 60, 80, 100%. Son 5 billetes de 20. Saco uno, que es una de la quinta parte, ¿cuánto es? 20. O sea, 20%. Si alguien va a usar, por ejemplo, vamos a decir un día usted tiene que diezmar, la compañía hizo un negocio y de repente ganó $20,000 y tenía que traer $2,000 de diezmos, pero usted dice, este mes como estoy haciendo el negocio, reinvirtiendo algo y me falta para hacer otra movida grande para producir otros 100,000 quizás, y usted usa los 2,000 de diezmos. Dios dice que está bien, pero cuando ya hagas toda esa transacción, cuando vas a venir a traer los 2,000 de vuelta, ¿con cuánto por ciento más tiene que traer? 20% agregarle. No hay problema, Dios no tiene problema con eso. ¿Sí entiende o no? Le explico de nuevo. Ok, fíjese bien qué importante esto. ¿Cuánto sería el 20% de 2,000? No, 400. Ok. Entonces, yo no hago esta ilustración rápida para que usted vea que Dios es claro y Dios no tiene problema con esto. Entonces, me gustaría que usted vea que al final esto Dios lo dice. Deuteronomio 12, 13 y 14. Cuídate de no ofrecer tus holocaustos en cualquier lugar que vieres. No es cualquier lugar donde vas a llevar tus ofrendas. Incluso estoy hablando de los holocaustos donde llevaban, dice. Sino que en el lugar que Jehová escogiese, en una de tus tribus, allí ofrecerás tus holocaustos y allí harás que todo lo que yo te mando. No es cualquier cosa. Incluso los diezmos es tan importante entender porque no es cualquier lugar que hay que llevar. Es un lugar donde usted se alimenta, donde usted recibe la palabra. Porque hay gente que me ha dicho, pastor, yo no puedo dar los diezmos porque yo mando los diezmos a mi mamá, allá, a mis hermanos en su país y le estoy ayudando a ellos a construir una casa. Está bueno el cariño a la mamá, pero según Dios no es el lugar ese. ¿Sí me entienden? Hay que entender eso. Y eso no es algo que es decirle a alguien, sino es vivirlo. Y tómelo con calidad, con el cariño como una de las leyes de Dios, que usted entienda que hay cosas correctas, porque al final dice la bendición la recibimos nosotros. Entonces cuídate de no ofrecer en cualquier lugar, ¿ok? Entonces tú tienes que saber,
eso entenderlo. Lo mismo que algunos dicen, bueno, yo veo un programa de televisión y le mando. No, si eso es lo que te alimenta y no te congregas. Hay gente que están en cama, están en su casa y lo único que se alimenta por televisión, perfecto, mándenle los diezmos. No hay ningún problema. ¿Por qué? Porque ese es su pastor, ese es su maestro, ese es su alimento. Porque usted no puede salir de la casa. Por algo está confinado a casa, a cama, lo que fuera, no hay problema. ¿Cuánto me entienden? Digan fuerte, amén. ¿Ok? Entonces no hay problema cuando dice, yo voy a ser tan honesto, no tengo problema. Usted puede enviar el programa de televisión que a usted le guste, después que diezmó, después que ofrendó su congregación, puede mandar extra y ser un misionero, mandar de comer a otra gente. Todo esto se puede hacer, ningún problema. Pero hay un lugar donde Dios te va a mostrar, donde Él escogió para ti, donde tú te alimentas. Deuteronomio 17 al 19, 2 versos más allí mismo. Ni comerás en tus poblaciones el diezmo de tu grano, de tu vino, de tu aceite, de las primicias de tus vacas, ni de tus ovejas, ni de los votos que prometieres, ni las ofrendas voluntarias, ni las ofrendas elevadas de tus manos. Tampoco en tu población. Alguna gente lo quieren comer no en sus poblaciones, en su casa. No, dice, tienen que llevarlo a algún lugar. Porque ahí dice, sino que delante de Jehová tu Dios las comerás. Entonces, le decían, lleven al templo. Allí la gente que ministra en el templo vivirán de eso, pero ahí también tú comerás, ahí te gozarás, ahí celebrarás. ¿Cuántos de ustedes que saben que honestamente son fieles diezmadores, ofrendadores y aman a Dios y aman, por ejemplo, los que son de aquí localmente, que no son visita y que aman este lugar? Usted viene y disfruta la palabra. ¿Cuántos de ustedes comen en este lugar? Yo disfruto y cuando ve, amén. Si hubiera escogido allí, tu Dios te hubiera escogido, dice, tu hijo, tu hija, tu siervo, tu sierva y el levita que habita en tus poblaciones, te alegrarás delante de Jehová tu Dios de toda la obra de tus manos. Cuando trabajaste y trajiste tu diezmo, ahí vas a disfrutar, cantar. Todo lo que podemos es gozarnos tremendamente aquí. ¿Por qué? Porque este lugar Dios escogió. Y los que nos ven por televisión, tiene un pastor, tiene una congregación, allí es su lugar, hágalo con alegría y allí disfrute. Allí si tiene, aquí habla de siervos, siervas, por supuesto que en esa antigüedad se usaba, hoy no se usa eso. Pero tus hijos, tus amigos, tus empleados, compañeros de trabajo, gócense juntos porque es un lugar donde Dios quiere y yo voy allí a ofrendar, a diezmar y ahí yo me alimento y disfruto. ¿Cuánto dan gloria a Dios por eso? Amén. Ok, miremos este siguiente versículo 19. Ten cuidado, dice luego, de no desamparar al levita en todos tus días sobre la tierra. Los levitas, ¿cuánto entienden la palabra esa levita? ¿Qué quiere decir? La gente que en el templo servían. Incluso ese grupo de las tribus de Leví, una tribu no tenían derecho a propiedades, no tenían heredades. Cada otra tribu tenían tierra, campo y sembraban. Y esa tribu, unas solamente estaban para servir al pueblo, para predicarle, ministrarle, orar, dirigir las cosas en el templo y todas estas cosas hacían. Y ellos no tenían derecho a ninguna propiedad, sino los demás todos se juntaban y le daban para que ellos estén cómodamente. Entonces a la iglesia hoy día, si esto tomaríamos, nunca descuiden, si tiene oportunidad algún misionero, algún viajante predicador y un día Dios pasa, usted le puede poner una ofrenda en su mano, darle una donación, ni se le ocurra pensar aquí yo le hago un favor, jamás. No descuide, ten cuidado de no desamparar nunca a aquellos que predican la palabra, nunca. Esto está escrito como otro principio eterno de Dios. ¿Cuántos lo están entendiendo? Digan amén. ¿Ok? Muy lindo. Fíjense, vemos más adelante un poquito. También profetas y reyes hablaron al pueblo de Dios del diezmar. Tuve que decir esto para que vean que hablamos por fe. Después la ley con Moisés, otros profetas hablaron. Y aquí vamos a ver un rey cómo habló de esto. Un rey Ezequías, Crónicas 31, 5 al 12. Y cuando este edicto pasó, o sea, el rey dio una ley y dijo y puso los sacerdotes, de los versículos anteriores, habla que puso sacerdotes y puso los turnos de cada uno que esté en el templo allí trabajando, dice. Y cuando pasó ese edicto, fue divulgado, dice, los hijos de Israel dieron muchas, ¿qué? Primicias de grano, vino, aceite, miel y de todos los frutos de la tierra. Trajeron a sí mismo en abundancia, ¿qué? Los diezmos de ¿qué? De todas las cosas. Una ley que pasó el rey, el rey Ezequías creo que era. También los hijos de Israel y de Judá, que habitaban en las ciudades de Judá, dieron del mismo modo los diezmos de todas las vacas, de las ovejas, y trajeron los diezmos y los santificados de las cosas que habían prometido a Jehová su Dios, y lo depositaron ¿dónde? ¿Cómo? Diga conmigo, en montones. Fíjate, verso 7. Y en el mes tercero comenzaron a formar aquellos montones
y terminaron en el mes séptimo, del 3 al 7 meses, cuando Ezequías y los príncipes vinieron y vieron los montones. ¿Qué hicieron? Bendijeron a Jehová y a quién más, y al pueblo de Israel. Cuando esto empezó a pasar, no solamente que la gente, el rey mismo y los príncipes del rey adoraron a Dios y también dijeron, sea bendito este pueblo por hacer esto. Cuando alguien hace esto, viene la bendición directa y está, mire, un rey como reconoció. Verso 9, y preguntó Ezequías a los sacerdotes y a los levitas acerca de esos montones. El rey dijo, ¿qué pasó con los montones? Le va y lo pregunta a los pastores, a los predicadores, le dijo, ¿dónde están esos montones? Y el sumo sacerdote Azarías, de la casa de Sadoc, le contestó, desde que comenzaron a traer las ofrendas a la casa de Jehová, hemos comido y nos hemos saciado y nos ha, ¿qué? Sobrado un poquito, mucho, porque Jehová ha, ¿qué? Bendecido a quién, a su pueblo, y a qué, ha quedado esta abundancia de provisiones, ha quedado abundancia. Entonces mandó el rey Ezequías que preparasen ¿qué? Cámaras, o sea, recámaras, bodegas en la casa de Jehová, y las que prepararon. Verso 12, y en ellas ¿qué hicieron? Depositaron las primicias, los diezmos y las cosas que consagradas fielmente, y dieron cargo de ello al levita Cananías y el principal, y Simeí su hermano fue el segundo. O sea, incluso dejaron gente encargada y dejaron una bodega porque la gente dio tanto. Hoy, ¿cuál sería la bodega que usamos aquí hoy de los diezmos y las ofrendas? ¿Dónde depositamos la bodega? En los bancos. Y de ahí se hace todo, se paga, se hace cosas, todo diferente como allí. Pero se da cuenta cómo era el pueblo aquel entonces. Trajo tanto que vino, sobró a montón. Diga conmigo, a montones. Diga fuerte, a montones. Pero el pueblo fue bendecido, porque el pueblo ha hecho esto, dice. Y todo reconocimiento terminó siendo porque era pueblo bendecido. Porque nunca, hay un canto que cantaba aquel cantante famoso, ya está bastante mayor. Cuando das, nunca podrás ganarle a Dios. Juan Romero, ¿se acuerdan Romero? En cuanto a dar, nunca ganarías a Dios. Hay algunos jóvenes aquí que no saben quién es Juan Romero, muy jóvenes para eso. Pero en cuanto a dar, jamás le ganaríamos a Dios. Porque el día que alguien se jacte, oh, yo di $1,000, di 5,000, di 10,000. El día que te jactes, está diciendo, Dios, yo mismo me di la vida, yo mismo me di la salud, yo mismo nací por mi fuerza, yo soy fuerte. No, Él te dio la vida. El día que haces algo, primero reconocerlo a Él. Amén. Nunca podemos jactarnos, y nunca, yo di demasiado, jamás puedo decir eso. Porque el día que digo eso, estoy diciendo, Dios, ya te pasé a ti. Cuidado con eso. Y tengamos cuidado. Yo le voy a mostrar hoy para aquella gente que a veces critica a los amigos que no son del todo creyentes, son simpatizantes o son religiosos solamente, y te quieren criticar lo que tú haces y con tu dinero lo que tú das a Dios. Malaquías ahora, fíjese aquí, capítulo 3, verso 6. Siempre leemos 3:10, trae los diezmos al alfolí. Hoy quiero leer desde el 6 hasta el 18 y tomar parte por parte y mirar cómo un rey dijo algo, el abuelo de Jacob dijo algo por fe, el nieto dijo algo por fe, hizo por fe los diezmos, un rey habló de eso. Ahora este profeta dice algo tremendo. Y Malaquías, para aquellos que quizás no saben, es el último libro que encontramos en la Biblia antes que empiece Mateo, según ya que Mateo dicen mucho que ya es Nuevo Testamento, y así está en la Biblia dividido como Nuevo Testamento, pero todavía Mateo, es casi todo el libro de Mateo sigue siendo el Antiguo Testamento. Algunos entienden eso. ¿Por qué? Porque hasta que Cristo murió y derramó su sangre, y cuando resucitó, entonces ahí comenzó el Nuevo Testamento, no antes. Cristo, el último profeta, dicen que Malaquías no, el último profeta de la ley fue Juan el Bautista. Y si alguno tiene duda de esto, tengan tranquilidad. No es, ¿y por qué? Porque alguien dividió la Biblia y dice Mateo, ya dice Nuevo Testamento. No es cierto. Mateo empieza y todo, Lucas, Marcos, Juan, todo hasta su muerte. Cuando el nuevo pacto comienza, cuando fue el nuevo pacto, cuando alguien dio la otra sangre. El antiguo pacto era por animalitos que daban su sangre y había pacto con Dios, pero el nuevo comenzó cuando Cristo dio su sangre y entregó su vida. ¿Sí? ¿Me entienden eso? No hay problema con eso, pero quiero ayudarles. Entonces, este es el último libro que encontramos allí, pero hasta que comenzó a escribirse Mateo, la historia de Mateo, todo ahí hubo 400 años que hubo silencio. Diga conmigo, 400 años de silencio.
No hubo profeta, no hubo palabra, hubo un silencio total de parte de Dios. No habló Dios por nadie, solamente tenían libros, tenían ley. Hubo 400 años de silencio, y por eso cuando Cristo vino encontró tanta religiosidad, tanto problema, tanto conflicto, que incluso estaban tan envueltos en sus propias tradiciones que cuando viene el Hijo de Dios no lo reconocieron. Al contrario, le dijeron hijo bastardo porque nació de una mujer soltera que no estaba casada. Un montón de cosas han dicho de Jesús. ¿Por qué? Porque él fue engendrado de parte del Espíritu Santo en la Virgen María, y muchos no entienden eso. Entonces se han criticado, pero por causa de ese silencio. Imagínense una casa donde nunca se lea la Biblia, donde nunca se oiga un cassette creyente o música creyente, una música de fe, programa de televisión de fe. Si no hay, en una casa que solamente hay bebida, maldiciones y todo, que haya 10, 20 años en esa casa creciendo niños y todo, y no haya palabra de Dios, ¿qué pasará en esa casa? ¿Qué frutos pueden salir? ¿Qué clase de hijos pueden salir? ¿Qué clase de negocio pueden salir? ¿Qué puede pasar cuando no hay palabra de Dios? El hombre fue creado, y lo primero que Dios cuando lo creó le dio su soplo de vida, y ese hombre, para seguir viviendo ese soplo, quiere decir que Dios le dio una actividad al corazón, y comenzó a funcionar cada órgano por un soplar de Dios, por un hablar de Dios. Y la única forma que el hombre va a seguir viviendo y viviendo bien es oyendo esa voz de Dios, porque fue creado para vivir por fe. El hombre no fue creado para vivir por las dudas. Entonces es muy serio, y si valoramos esto y entendemos esto, nosotros vamos a llegar a otro nivel en todas las áreas. Hablamos de cientos de temas, pero tocamos el dinero, y es donde más a veces la iglesia sufre y donde más se necesita. Si yo preguntaría, ¿cuántos les serviría $1,000 más por semana? A todos. ¿Cuánto le ayudaría un poquito que sea $525 más por semana? Claro que sí. Pero la iglesia, cuidado que... No, el lugar más importante donde se debe aprender estas cosas debe ser la iglesia. Allí afuera te van a enseñar a hacer otra cosa, no te van a enseñar a honrar a Dios. El único lugar correcto es la iglesia. Y si no enseñamos con altura, pero yo le digo una cosa, yo puedo hablar con criterio de esto y no tengo problema. ¿Por qué? Porque yo lo he vivido, yo lo practico, lo practico, y he dicho a Dios, yo quiero ser un dador. Y entiendo que nunca le ganaré a Dios en dar. Tampoco compito con nadie quien da más, porque yo sé lo que Dios me dio a mí, y yo voy a dar con alegría y gozo. Y cuando Él me dice algo, yo lo hago y yo disfruto, porque está escrito que el Señor dijo, es mejor dar que recibir. Eso es, que en el libro de Hechos está escrito, que nunca está escrito en los evangelios que salió de la boca de Jesús, pero alguien lo escribió en Hechos, que el Señor dijo un día. Nadie lo registró ni en Mateo, ni en Marcos, ni en Lucas, ni en Juan, pero en Hechos lo registraron. El Señor dijo, es mejor dar que recibir. Ahora piense esto un ratito. Si a usted un día le tocó darle a alguien algo, ¿cómo se sintió usted? La persona que recibió de usted quizás dijo, no, ¿sabe qué? No, a veces a mí me incomoda cuando me dan, porque a veces fuimos entrenados a dar, pero no a saber recibir. Más de una vez, cuando alguien te quiere dar un regalito, cuando no es un cumpleaños, nada, y aún así, uy, pero no, ¿por qué? Hasta uno hace así para atrás. ¿Por qué? Porque realmente adentro de nosotros está el principio de Dios, que es mejor. Dentro del ser humano creado por Dios y que está conectado con Dios, hay algo, aunque no crea en Dios, aunque sea un borracho, aunque sea lo que fuera, cuando le quieren dar, él empieza a rechazar, porque sabe que hay una palabra eterna que el Señor Jesús dijo, el Hijo de Dios, es mejor que dar que recibir. Por eso a veces cuesta. Yo a veces le digo a gente, aprenda a recibir también, porque los dadores tienen que aprender a recibir. No, yo doy y no espero nada de Dios. No, Dios no es así. ¿Usted cree que Dios dio al Hijo Jesucristo esperando no cosechar hijos? No, Él dio uno para cosechar ¿cuánto? Millones. Súper inteligente Dios. Creó a Adán y Eva y dijo, ahora sí, llénenme la tierra, yo no trabajo más, trabajen ustedes. Y dio un trabajo fácil. Si usted no sabe de qué estoy hablando, pregunte a su compañero o a su compañera. Pero sí, es mejor. Cuando el Espíritu Santo me enseñó a mí, ¿por qué a veces a la gente le cuesta recibir? Pero una vez que usted está en el reino y es un dador, abra su corazón y todo su sentido. Dios, yo te soy fiel y ahora estoy listo con mis brazos abiertos para recibir también. No me voy a incomodar, voy a ser una persona recibidora también. Es un principio eterno. Y usted fíjese y mire el rostro de la persona cuando a veces le quiere regalar a alguien algo.
cómo se incomoda, cómo se siente. Uy, ¿qué? Me ves de cara de pobre, hasta se siente mal. Y no sabe que lo necesita, pero no quiere. Ahora, hay otro que no le importa pedir. Ya tiene una maña. Ya anda nomás en la calle y todo lo que no, y pide incluso para cosas malas. Yo no tengo problema cuando alguien pide para comer. Me piden comer, yo no le doy dinero, voy y los llevo a comer. Pues le das dinero y va a hacer otra cosa. Verso 6, capítulo 3 de Malaquías. Si usted no encuentra Malaquías, encuentre Mateo y el libro antes a eso. Y dice de esta forma: porque yo Jehová, ¿qué? No cambio. Por esto, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. Se habían portado mal y puede ser que Dios puede haberlo consumido, pero yo no cambio. Yo soy bueno, siempre soy misericordioso y no deseo el mal, deseo paz, como leíamos. Desde los días de vuestros padres os habéis apartado de mis leyes y no las guardasteis. Volveos a mí y yo me volveré a vosotros, ha dicho Jehová de los ejércitos. Mas la gente dijo: ¿en qué hemos de volvernos? Podía hablar de muchas otras cosas, pero fíjese lo que. Entonces el hombre mismo dijo: ¿robará el hombre a Dios? Pues Dios le dice: vosotros me habéis ¿qué? Robado. Y dijisteis: ¿en qué te hemos robado? Y Dios le dijo: ¿qué? En vuestros ¿qué? Diezmos y ofrenda. Fíjese cómo es esto. Ahora, realmente, si se le puede robar algo a Dios y se le puede robar dinero, pues quizás se le puede robar la salvación. Si se puede robarle a Dios, se puede robar quizás también el perdón de pecados. No necesito arrepentirme, nomás le robo. Si puedo robarle. Que está escrito de esta forma, pues hay que entender como que se retuvieron lo que no le pertenecía. Porque al final el 100% es de Dios. Pero Dios dijo: te lo pongo en tus manos. Porque mire que hay gente del gobierno, por ejemplo, aquí en este país, cuando usted se registra para trabajar como empleado, automáticamente le pide un número y no le dan el dinero completo. De los impuestos del gobierno dice: oh, llévate todo el cheque y después cuando tú quieras fin de año págale. No, ¿qué hacen? Le descuentan de una vez. ¿Por qué? No te confían. Y en cambio Dios no es así. Dios te da todo. Te confío que si me crees, no vas a tomar mi parte. No vas a tomar mi parte. Mire la calidad de Dios que tenemos. El gobierno no nos confía. Automáticamente aquí viene y nos sacan de más a veces, después nos devuelven un poquito para tenernos contentos. No sé, a los que no lo devuelven también no los tienen contentos igual. Ok, entonces al final no es que robamos, simplemente al final de todo, cuando entendemos esa palabra, al final lo que nos robamos es a nosotros mismos. Nos robamos, nos privamos de la bendición correcta. Eso es una ley de Dios. Verso 9 habla fuerte: maldito sois con maldición, porque vosotros, la nación toda, me habéis robado. Cuando dice maldito soy con maldición, no está diciendo Dios te maldice. Siempre que violas un principio, ¿qué pasa? ¿Quién se maldice en ese momento? Si yo sé y ya entiendo la ley de gravedad, sé que si voy a un vacío, termina el techo. Si voy a probar yo aquí a ver si trabaja esto. ¿No pruebo? ¿Pruebo? ¿No pruebo? Es mi segunda caída va a ser. No en la misma serie. Se imagina, yo creo, entiendo la ley de gravedad, pero vamos a decir que aquí hay 10 pisos para abajo de un edificio. Pero yo digo, yo voy a violar la ley y me caigo y me quiebro los huesos o me termino matando. Y aparezco a la puerta allí enfrente de Pedro y me abre la puerta y me dice: ¿qué te pasó? ¿Por qué viniste temprano? Pues maldito fui con una maldición, con ese cemento que estaba duro. No. ¿Cuál fue? ¿Quién causó esa cosa? Uno mismo violó un principio, ¿sí o no? Entonces en este área también, cuando vemos esto, no me tiré, ¿no es cierto? Tranquilo. Mejor uso la escalera. Pero cuando entendemos esta cosa, a mí me apasiona que se entiendan las cosas. Porque tener un pueblo entendido es lo mejor que podemos tener. En todas las áreas. Cuando vamos a estar hablando de familia, de matrimonio, de empresa, cuando damos todo tipo de seminarios, nos encanta. Y cuando estudiamos la Biblia, de muchos detalles que son a veces oscuros en la Biblia, que no entendemos, y a veces nos vamos los lenguajes hebreos, el arameo, el otro, y todo eso es lindo estudiar. Pero en cuanto a finanzas tenemos miedo. ¿Por qué? Porque entre comillas, siempre la finanza, cuidado con ella. Es algo malo. No. Es algo que puede estar en nuestras manos. Y podemos ir a comprar droga y maldecir niños en la calle y venderle. O podemos comprar alimentos, zapatos, ropa y bendecir gente. El dinero no tiene carácter. Es un papel. Es un papel. Y va a hacer lo que tú le digas y donde tú lo llevas. Entonces un corazón con corazón de Dios va a hacer el bien. Si alguien tiene el deseo de malo, hasta para matar gente puede servir. Pagan a alguien, gente paga mercenarios para ir y eliminar personas. Puede ser tan malo
pero a la misma vez como yo lo use. Verso 10. Trae todos los diezmos al alfolí. En el alfolí decíamos justamente un lugar donde usted come, un depósito, como decían, guarden aquí para que, dice, y haya alimento en mi casa. Alfolí también quiere decir donde está la presencia de Dios, donde usted se alimenta, donde usted oye la palabra. Dice, haya alimento en mi casa. En aquel tiempo no solamente era alimento para que los ministros predicaran, sino que también comían. Y a veces venían los pobres y también comían. Así que no solamente, pero aquí más se refiere ahora, el tiempo nuestro es alimento espiritual, que tengamos lo mejor aquí, tengamos las mejores músicas, los mejores cantos, las mejores alabanzas a Dios y la mejor palabra. Cuando traemos ministerios de larga distancia, traemos aviones, hoteles, se paga tantas cosas, todo es inversión. Y usted dice, wow, qué mensaje me he comido. Yo estoy cargando ahí en mi maletín unos mensajes del doctor Myles Munroe cuando estuvo aquí, ¿se acuerdan? Estuvo en el 2007 y el 2010 y yo todavía lo sigo viendo y me encanta cómo ese mensaje están allí. Ha sido una inversión para nosotros, pero cómo disfrutamos. Ahora Dios nos está abriendo más puertas para predicar la palabra, más horas en televisión. Y después estaremos hablando un poco de eso. Trae los diezmos, hay alimento en mi casa y probadme ahora en esto. Mire cómo Dios dice a través del profeta. Que Jehová de los ejércitos, si no os abriré la ventana de los cielos y derramaré sobre vosotros, ¿qué? Bendición, ¿hasta cuánto? ¿Hasta qué? Sobreabunde. ¿Qué pasó en el antiguo pacto allí más antes que leímos los reyes? Y que dice, traían tanto que ¿qué? Sobreabundó. Hagamos depósitos, ya no hay dónde ponerlo. Hoy la iglesia no sobreabunda. Dice, denos un poquito más para que alcance esta semana para pagar la luz. Está al revés. Algo está mal. Allí felicitaron al pueblo. Y por eso nosotros nunca debemos condenar, sino enseñarles, porque lo peor que hay es golpear a la gente para sacarle plata, sacarle dinero, es lo peor que podemos hacer. La única forma es si le hablan la vida de Dios y entienden. El que no entiende siga caminando como que nada pasó, pero el que entiende debe hacer algo, porque no es por palo, no es por piedrazos, es por la palabra viva de Dios. Y Él mismo garantiza esto. Cuando tú das los diezmos, dice Dios, reprenderé también por vosotros, ¿a quién? Al devorador. ¿Quién sería el devorador? Aquel tiempo el devorador eran las langostas y las orugas que venían y se comían las cosechas, los granizos que caían, rompían las plantas. A nosotros nos pasó, yo viví en el campo hasta los 12 años, mis padres teníamos sembrados y veíamos cuando venía la tormenta, piedras, perdíamos cosechas completas. Yo en ese tiempo, niño, quizás no entendía mucho de las cosas de iglesia, de diezmo, no sabía, pero cosas que pasaban. Pero esa cosa pasaba en aquel entonces. Hoy sería, ¿cuál sería un devorador a nosotros? Que me corran del trabajo, los intereses altos, el abuso, que no te pagan, termina el trabajo y desaparece el que te dijo que te iba a pagar y tantas cosas. Y entonces a veces la iglesia hace vigilias, hace oraciones para reprender al devorador. Vamos a atacarlo esta noche, a hacer guerra espiritual. Y dice Dios, no hagan nada de eso, no más diezmen, yo me encargo lo demás. Eso es Biblia, lo otro es invento de la gente. Dele con ganas un aplauso al Señor. No hay problema. La gente a veces dice, pastor, está en contra de la vigilia. No, si a usted le gusta hacer, hágala con un propósito mejor. No pelee con alguien que ya está derrotado. Hacen vigilia y guerra espiritual y le cantan y aquí estamos en la guerra. Y mentira, una guerra terminada. Ya se colgó la bandera de paz. La guerra está terminada. No peleen más bien entren y tomen el despojo. Pero una cosa tranquila. Si ustedes hacen esto, yo me encargo lo otro, dice. ¿Y qué es más fácil? Bueno, mejor no doy, que alguien ore por mí. Viera tal vigilia, viera la otra vigilia. Y le gusta pasear de iglesia en iglesia, de vigilia en vigilia. Eso no trabaja. Eso es Biblia, lo otro es invento. Diga, ouch, aleluya, amén. Diga algo que yo crea que usted cree. Pero yo por eso me gusta. Vamos por la Biblia. Dice, y cuando yo haga esto, dice, está hablando en términos de aquello, como dije, de fruto, de vid, de todo. Dice, y no os destruirá el fruto, el devorador, de la tierra, ni vuestra vid en el campo será estéril, dice Jehová. Él lo va a hacer, dice. Y entonces dice, las naciones mirarán y dirán que bienaventurado este pueblo, porque seréis que tierra deseable, dice Jehová de los ejércitos. Eso es pura Biblia. Lo otro, hermano, y algunos se van a enojar cuando me escuchan por televisión que estoy criticando la guerra espiritual, es que no guerré con lo que Jesús terminó, entiéndame, de una vez y para siempre, amén. ¿Cuándo las naciones van a decir que somos buenos? ¿Cuándo la gente en la ciudad y nuestros amigos van a decir qué diferente que son ellos?
Y aprendamos este principio de saber que es mejor. Si Dios lo dice, ¿cuánto más debe ser mejor? No tengamos miedo. Y dar es una alegría. Fuimos creados para dar. Fuimos puestos para bendecir. Es que yo quiero dar buen servicio. Yo no quiero que nomás usted se entusiasme y 5 minutos brinque de creyente y después se vaya afuera y cuando se enfrenta con algo no sabe qué hacer. Malaquías 3:13. Vuestras palabras contra mí han sido violentas, dice Jehová. Y dijiste, ¿qué hemos hablado contra ti? O sea, Dios no tiene problema de saber lo que la gente está hablando. Habéis dicho, por demás es servir a Dios. ¿Qué aprovecha que guardemos la ley de los diezmos? Que andemos afligidos en presencia de Jehová cuando hay algunas cuestiones allí. Esto estaba diciendo la gente. Y yo he escuchado, no estoy hablando de la congregación local, yo he escuchado muchas veces, yo he hecho esto y esto. Un día me encontré con una persona que vivió en este país, volvió a su país, volvió acá y dice, mi cosecha le cayó la piedra y yo no sé, yo un día he sido dador y ahora ¿por qué me pasa esto? Y ni podía explicarle porque lo veía tan bloqueado, tan religioso, que si le iba a explicar no me iba a entender. Y entonces digo, y han hablado mal. No sirve el dar, dijo. Servir a Dios con mi finanza no sirve. Hay mucha gente que todavía dice hoy así. Y no faltará que gente en tu trabajo te diga, no, estás loco tú. Te voy a mostrar el final de la historia. El profeta este fue bien inteligente y dejó clarito lo que va a decir. Y a mí me apasiona lo que le estoy diciendo a ustedes. Porque si usted reacciona y actúa de acuerdo a lo que va a aprender hoy, usted va a ser una persona que va a ir saliendo y saliendo y va a ir subiendo escalón tras escalón. Vamos escalando peldaño, vamos escalando peldaño. Y te critiquen, más alto vas a subir. Te critiquen, siempre que tú no te detengas por la crítica y hagas lo que Dios dice, tranquilo. Amén. Habéis hablado contra mí. Y hay gente que cree que a veces cuando te critica a ti, estás loco, ¿por qué da diezmo tú? Te están robando el dinero. Creen que te están criticando a ti. No te defiendas, no empieza a pelear, ¿por qué tú te crees que me critica a mí? Yo hago lo que quiero. No argumente. Dios dice tranquilo. Yo hago lo que Dios dice. Cuando te critican a ti, me critican a mí. Entonces yo debo estar tranquilo. Por eso me gusta que la Biblia se entienda. No, la Biblia no es ni evangélica, ni católica, ni budista, ni la Biblia que usted no es ni pentecostés, la Biblia no es metodista, la Biblia es la Biblia. Palabra de Dios. Y entonces tranquilo. Lamentablemente todos los grupos religiosos que existen es porque el hombre ha hecho eso. Yo quisiera derrumbar todos esos y pararme solamente en fundamento, la palabra viva de Dios. Y entonces leemos esto y esta gente que haga esto, tranquilo, sonríase de camine. Yo sé lo que hago, siga caminando. Le critican, hasta luego. Te vas a quedar abajo, yo voy subiendo. Tú sigue hablando. Porque no hablas mal de mí, estás hablando mal de mi papá. Y mi papá es dueño de todo. 15. Decimos pues ahora, bienaventurados son los soberbios y los que hacen impiedad. No solo son prosperados, sino que ¿qué? Tentaron a Dios y ¿qué? Escaparon. Esto la gente decía aquel entonces. Esa gente, y yo decía, yo escuché gente decir de esta forma, decía, ¿por qué aquel que es malo, aquel que es drogadito, mire cómo prospera, mira el negocio de aquel? Y deja de mirar a aquel. Te sacaste las narices, el enfoque de la palabra y de tu propósito de Dios, te enfoca en lo que anda haciendo mal y que le va bien. Déjeme decir una cosa, mucha gente que no sirve a Dios, de repente lo ves con dinero, lo único que tienen dinero, no son ricos. Son pobres y miserables. ¿Por qué? Porque la única felicidad completa y la riqueza malida, primero es tener a Dios, segundo es las cosas, primero es Dios. La mayor riqueza que puedes tener, estar en cero. Jacob estaba en cero, Jacob estaba huyendo de su hermano, se encontró en la noche, agarró una piedra, se acostó a dormir, tuvo un sueño y cuando se dio cuenta donde él estaba, porque era nieto de aquel hombre de fe, Dios estaba con él, dijo, aquí está Dios y yo no lo sabía. Si usted va a argumentar con alguien que le critique, usted no sabe quién es, porque donde usted está, está Dios, porque Dios está dentro de usted. Y tenemos que creerlo seriamente. Yo he escuchado gente decir eso. Y muchas veces, ¿por qué voy a dar? Mira aquel otro que anda en negocios sucios, mira cómo prospera. Esta gente dijo lo mismo. Pero esa gente no es feliz. Porque la única felicidad completa es estar conectado con tu Creador, con tu papá. Como aquel hijo pródigo
que se fue, y el otro pródigo se quedó en la casa. Los dos eran pródigos. Se fue lejos y se fue millonario, se fue con toda su herencia. Pero cuando le faltó, ¿de qué se acordó? De su papá. Pero fue con riqueza, pero sin papá, sin conexión. La riqueza es secundario totalmente. Pero le hablamos esto para que en este grupo, primero de aquí y al llegar a las naciones, no haya entre nosotros ignorantes. Seamos sabios y seamos hacedores. Entonces los que temían, el otro grupo ahora, hablaron cada uno a su compañero. El otro en bocones, estos son calladitos. Hablaron cada uno con su compañero. ¿Y Jehová qué? Escuchó. Y oyó, y fue ¿qué? Escrito ¿qué? Libro de memoria delante de él. ¿Para qué? Para que los que temen a Jehová y para los que piensan en su nombre. Fue escrito un libro. Dios escuchó. Si a veces alguien te critica y te ataca, júntate con un hermano. Y hermano, ¿sabe qué? Hay un ataque, hay unas críticas, pero aquí yo estoy contigo, unámonos en la fe. Vamos a seguir creyendo, las cosas van a cambiar y Dios va a escuchar. Esta gente está alimentando su fe. Se están uniendo los brazos a brazos, codo a codo, y vamos a trabajar. Amén, amén. Escuche, denle el aplauso al Señor, amén. Ahora mire qué serio esto. Se escribió un libro de memoria. Y ahora viene más fuerte. Y serán para mí ¿qué? Especial tesoro. Ha dicho Jehová de los ejércitos. En el día que yo actúe, y los perdonaré como el hombre que perdona a su hijo que le sirve. No importa quién te ve dar. Que el pastor sepa, que los líderes sepan, que la televisión sepa, y que la derecha sepa, que la izquierda no sepa, y lo que sea, al final es ¿qué dice Dios de ti? Al final es ¿qué dice Dios de ti? Porque Él escucha. Cuando tú estás escribiendo tu cheque y tu sobre en privado, Dios escucha. Fíjese verso 18. Entonces os volveréis y discerniréis la diferencia entre el justo y el malo, entre el que sirve a Dios y el que no le sirve. Tranquilos. Sí, pero me critican, sí, pero me atacan. Como dije, sigue. San Mateo 23 al 26. Le dijo, ay de vosotros escribas y fariseos, dos grupos religiosos aquel entonces. Le dijo, hipócritas, porque diezmáis la menta. Se usaba tanto la menta, el eneldo y el comino, cosas que ellos diezmaban. Y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. Las dos cosas necesarias, dice. Pero estaban solamente diezmando porque eran fieles, estos judíos religiosos, sí, eran fieles en su diezmo, pero maltrataban a la gente. Eran injustos, hacían cosas que no tenían misericordia, no usaban la fe, daban por ley para que la gente sepa que diezmaban. E incluso, quiero leer algo que yo, ahora cerrando esta enseñanza, algo que yo también copié del texto en inglés, ya no lo quise poner aquí. Pero quiero que mire usted con cuidado cómo aquí Jesús dice, habla del diezmo y la gente que diezmaba, pero no hacían justicia, ni misericordia, ni fe. ¿Sí lo ven eso? No hacían justicia, lo más importante de la ley, lo han dejado. La justicia, la misericordia y la fe, eso han dejado. Esto era necesario hacer, sin dejar de hacer aquello que ustedes dicen diezmaban, que diezmaban de todo eso. No importa, dice, era necesario, pero dejar lo más importante. Diezmar sin fe incluso dio a entender que no sirve. Guías de ciegos, dice luego, coláis el mosquito y tragáis el camello. Para algunos no entienden esto, si no vieron el campo, nosotros cuando hacíamos un té y de repente caía un mosquito, lo colábamos. Pero caía un camello y nos lo tragábamos. Es lo que le quiso decir a ellos. Vemos el mosquito, ahí está, ay, me cayó un mosquito en el té, un coladorcito. Y a veces un camello grande nos tragamos por encima, porque le está diciendo duro a los religiosos por la forma que se comportaban. Pero fíjese el verso 25 ahora. Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, y le dice a ti, porque limpiáis lo de fuera del vaso y del plato, pero por dentro estáis llenos de robo y de injusticia. ¿Se acuerdan? Dijo antes, son injustos, no son misericordiosos, no son de fe. Fariseo ciego, limpia primero ¿qué? Lo de dentro del vaso y del plato, ¿para qué? También lo de fuera sea limpio. En inglés dice,
Cleanse first that which is within the cup and the platter, that the outside of them may be clean also. A ver si me pasa esto. El plato primero. El plato de aquella gente que Jesús le hablaba, como habla del diezmo, vamos a hablar del diezmo, y como habla de extorsiones también, y le dijo a estos religiosos, cuidado lo que ustedes hacen. Lo que estaba diciendo a ellos, que ustedes a veces pueden tener los platos más lindos, los platos más bonitos, más limpios, pero lo que ponían aquí eran de gente que ellos extorsionaban. Negocios que hacían engañando a la gente. Dice extorsión y excesos. ¿Se acuerdan que a los religiosos les digo, ustedes le obligan a la gente que hagan cosas que ustedes mismos no hacen ni quieren moverla con un dedo? Y le sacaban quizás dinero, le sacaban cosas. Y cuando se sentaban a comer, lo que ponían dentro del plato, ay, doy gracias a Dios como judío y como israelita, doy gracias a Dios por lo que está aquí. Dice, limpia primero lo que está dentro del plato y del vaso para que también lo que está afuera esté limpio. El plato puede ser de cristal, el mejor plato. Puede ser la copa, como dice, cup. Usted puede, mirar, si yo pongo esta copa así, si usted la mira bien, está bastante limpita, trataba de no manosearla, no tocarla, se ve limpia. Y gracias, uno puede limpiar y que tenga hasta un brillo. Pero si adentro tengo veneno y trato de darle a alguien esto, ¿qué pasaría? Puedo matar a alguien. Incluso más adelante Jesús, para que vean la ilustración cómo está explicando lo que hay adentro y lo que hay afuera, dice luego, ustedes fariseos por fuera se ven como un sepulcro. Esos sepulcros de esos nichos, ¿se acuerdan de esos nichos que se usa a veces? Los de la tierra son diferentes, pero están esos nichos, que es esas paredes bien pintadas, con una puerta, con una fotografía, por fuera blanqueado, bien lindo, pero adentro ¿qué hay? Dice, hay muertos y hay puros huesos. Lo que está diciendo aquí, si tú haces mal, si tú imagínate, te vas al supermercado y no separaste el diezmo, te llevas el diezmo al supermercado, compras un vaso de jugo, un pedazo de pescado, lechuga, tomate, y te sientas a comer y todavía invitas a alguien y dice, dentro del plato hay robo y hay injusticia, cosa que pertenecía a Dios, te lo llevaste a la mesa. Y después a veces dice, hay enfermos, muchos debilitados, me cayó mal la comida. Y Dios directamente nos dice, si limpian lo que hay adentro. ¿Se imagina sentarse? Yo podía tener una mesa, sentarse a la mesa la familia, los hijos, y todo adentro de ese plato y de ese vaso, antes de comer, todo eso fue comprado con algo que no te pertenecía. Y toda la familia, los hijos, todos rodeando, listos para comer. Y encima pedir la bendición de Dios. ¿Bendeciría a Dios? ¿Oiría Dios esa oración? O póngale que usted die los diezmos, porque ahí habla de las dos cosas. Como habla del diezmo antes, yo lo uso como el diezmo. También habla de los extorsionistas. Cualquier empresario que abusa de su gente, que no les paga bien, que si puede le roba, le saca ventaja y luego come y pone ahí con sus hijos. Hay robo e injusticia en ese plato. Extorsiones. ¿Cómo Dios mira eso? Al final del texto, cuando leímos en Malaquías ahí, dice, si ustedes hacen lo correcto, pero ustedes ven a aquellos que roban, que hacen lo malo, que no dan los diezmos. Bueno, hermano, si en la iglesia hay varios que no dan, pues yo tampoco. Sigue caminando. Un día te vas a volver y vas a ver la diferencia. ¿Quieres ser de uno que estás afuera o quieres de los que ven la diferencia? ¿Te imaginas que este día tú te vayas al restaurante y te sirvan la mejor comida que a ti te gusta en el restaurante y agradeces a Dios y sabes bien que comiste una porción de palabra de Dios y tenías que dar una ofrenda que Dios te envió? Ahora voy a decir la parte de la gente que no cree en el diezmo. Este sería lo más lindo que yo le puedo decir a ustedes. Y algunos que no creen en el diezmo. Si yo no creo dar diezmo, yo creo dar lo que Dios me dicta. Yo creo que si esa forma tú te vas a guiar, o cualquiera que se guíe, debe ser por lo menos arriba de lo que fue establecido en la ley, por lo menos. Pero imagínense que usted crea así. Lo que yo diría es cuando te sientes a comer con tus hijos, en tu casa o en un restaurante, ¿tendría la conciencia tranquila usted o yo que lo que estoy comiendo no es un plato sucio? No que está sucio el plato, que lo que está adentro es correcto.
Yo quisiera tener la conciencia tranquila cada día de mi vida. ¿Cuántos quieren lo mismo? Amén. Denle la gloria a Dios. Fuerte, fuerte ese aplauso, Rey. Amén. Estamos cerrando. Lección número 31. Y no vamos a ir a 32, no. Aquí tiramos la toalla. Reciba del corazón de Dios. Lo más que a mí me encantaría es que usted diga: me siento a comer, tengo la conciencia tranquila. Me voy a acostar a dormir en una almohada que no la compré con dinero robado. No compré con extorsiones. Me voy a montar en un carro que lo pagué o lo estoy pagando. No fue con dinero de extorsiones, ni engañando a nadie. Con todo mi mejoría, lo mejor, haciendo con honestidad. Lo mejor que hay es poder acostarte, tener un buen sueño y levantarte en paz, porque sabes que estás haciendo la palabra de Dios. Y eso es lo máximo. Si un día se olvidan de mi cara, que esta voz resuene, no mi voz, que sea la voz de que leímos, del Espíritu Santo, de la palabra de Dios. Y yo declaro que aquí hay un pueblo súper entendido. Y yo declaro que en las casas va a haber mejoría, porque sus platos van a estar limpios, sus almohadas limpias, sus vasos limpios, sus copas limpias, sus carros limpios, su conciencia limpia, y haremos lo mejor y Dios será glorificado y no nos faltará. Amén. Wow. Entonces, una vez más, como comenzamos la lección número 1, cerramos entonces respondiendo. Jesús le dijo: erráis ignorando las Escrituras y el poder de Dios. Quiero cerrar con ustedes, terminando la serie de 31 domingos, esperando que haya quedado en nosotros bien claro que hay muchos beneficios en no errar. Hay muchos beneficios en no errar. Diga conmigo: hay muchos beneficios. Con más ganas, hay muchos beneficios en no errar. Diga conmigo más fuerte: hay muchos beneficios en no errar. Yo voy a ser uno que voy a decidir aprender, aprender y aprender para no errar. Dígalo con más ganas: yo decido. Levante su mano derecha, cierre el puño. Diga: yo decido en este día aprender, aprender y aprender para nunca errar. Dele la gloria al Señor. Amén. Aleluya. Wow.